are the host. Super. Perfecto. ¿Cómo están? Bien, ¿Todavía gracias. los trata bien la cuarentena? Sí, todavía, sí. Todavía Tengo guardada. Maite, Itziar, Cintia y Kerly. Bueno, pues cada vez somos menos. A lo Cada mejor, vez Luego se mejor van somos los cada... conectando. sobrevivientes. Exacto. A lo mejor son cada vez menos los que conservan la cordura. ¿Qué se le va a hacer? ¿Sabes qué pasa también? Hay Bueno. muchos la ven diferida. Como se las mando grabada, Pues sí, se confían, se ponen a hacer otra cosa y en un rato que tengan libre la van viendo pues por sí. pedazos. Bueno, es que además, ya que es en este formato, sí da un poco igual. Claro. O No, pues sea, que no, a mí sí, si no te veo la cara y sé que ahí estás, ya después me despido. pues sí. Bueno, pues está bien, entonces, o sea, pero sí tenemos más Silenciamos. gente, pues, que la Sigan ven después. Así conectando, que ¿no? Porque luego saludos pasa a que se todos, van conectando. entonces. Perfecto. Bueno, pues entonces, pues bueno, ya que somos poquitos, digo, sí, los voy a enmudecer, ya las enmudecí. Somos muy poquitos aquí, entonces si tienen que comentar algo, pues yo creo que abran su micrófono y coméntenlo, nada más acuérdense de cerrarlo después y ya está, es sobre todo por el ruido de fuera, ¿no? Bueno, entonces, según yo, la semana pasada, aquí nada más corríjanme si estamos en lo correcto, terminamos de ver todo este tema judíos y sí, alguien que me corrobore. Sí, correcto. Y vamos a empezar a ver Heráclito. Súper, muchas gracias. Bueno. Sí, justo les dije, ¿no? Que regresábamos a lo griego. Bueno, pues entonces vámonos para allá precisamente. Primero vamos a ver un poquito brevemente de historia en mapas, precisamente para llegar al tema de Heráclito, para que veamos cómo evoluciona pues este mundo del Medio Oriente en el que hemos visto toda esta historia. Este mapa que les pongo aquí es el Imperio Persa en torno al siglo VI antes de Cristo, que bueno, es parte del ambiente del judaísmo que hemos visto, ¿no? El imperio persa. Digo, todo el drama egipcio-judío que hemos visto, pues obviamente se mueve en esta zona. Desde el siglo VIII, más o menos en torno al 800 antes de Cristo, 800 antes de Cristo, es cuando en esta zona de acá, precisamente Persia, con capital en Pasargada y Persépolis, empieza la gran expansión del imperio persa. El imperio persa primero se va a extender hacia el Asia Central, toda esta zona de acá. Después va a tener una expansión precisamente al norte de lo que va a ser el imperio babilónico, donde está todo el tema de los judíos. El imperio persa se va a extender por la zona del Cáucaso y Anatolia. Y finalmente el imperio persa pues va a conquistar toda la zona del Medio Oriente. Eventualmente van a llegar también a Egipto. Entonces, bueno, el imperio persa que es fundamental porque esta religión suya, el mazdeísmo, que le hemos comentado mucho, pues también es una religión monoteísta, que en realidad tiene todos los conceptos que luego serán cristianos. Ya existe el concepto de un solo Dios, una lucha entre el bien y el mal, un ser humano dotado de libertad que tiene que elegir, un juicio final y hasta un salvador, ¿no? Entonces, por un lado, eso es parte de la importancia persa. La otra cosa muy importante de los persas es que es el primer gran imperio en el sentido, digo, hemos hablado de imperios mucho más pequeñitos. Cuando hablamos de Egipto, pues bueno, Egipto es el Nilo, ¿no? Cuando hablamos del imperio babilónico o el asirio, pues hablamos de este cachito. O sea, el imperio persa es el primer gran imperio, o sea, que ya es un imperio que se dedica a la conquista y expansión territorial a gran escala, pero que además va a ser muy importante porque pues va a ser un puente cultural, ¿no? Que lo hemos comentado, de todo este mundo del Indostán, que está muy desconectado del mundo del Medio Oriente, y el imperio persa, pues bueno, une prácticamente todo. Y un tercer aspecto por el que termina siendo muy importante el imperio persa es porque justo la gran expansión del imperio persa empieza por la zona del Medio Oriente, en el siglo VI antes de Cristo, cuando los judíos o gran parte del pueblo judío está prisionero en Babilonia,
pues, serán liberados por el rey Ciro el Grande. Bueno, este es el Imperio Persa, entonces siglo VI antes de Cristo. Aquí no tengo el mapa en el que incluye Egipto, pero bueno, para el siglo V antes de Cristo, a toda esta mancha morada, agréguenle Egipto. Todo eso llegó a ser el Imperio Persa. Estamos hablando de que el Imperio Persa gobernó toda esta zona del mundo, pues unos 300 años, poco menos de 300 años. Esto va a ser muy importante porque le va a dar muchísima estabilidad a toda esta región. El Imperio Persa, además que es un imperio muy plural, sobre todo cuando empiezan esta época de conquistas, es un imperio que asume que está conquistando otros pueblos con otras lenguas, con otras creencias. No es un imperio impositivo, ¿no? De todos tienen que creer lo que creen los persas, sino que realmente es un imperio multicultural, ¿no? Que abarca todo. Y que al tener 200 y tantos años de dominio bajo un solo poder como el persa, que abarca desde el mundo griego hasta la frontera con el Indostán y con pues sí, con las regiones exteriores del Imperio chino, pues también generó unas redes de comercio amplísimas. De hecho, aquí está el origen de lo que luego se llamará las rutas de la seda, que precisamente es unir comercialmente China con el Mediterráneo, y pues va a ser precisamente por el Imperio Persa, ¿no? Es muy importante que haya grandes rutas comerciales, porque que circulen mercancías y mercaderes, pues implica que circulan ideas, filosofías, religiones y demás, y que haya más de 250 años de relativa paz y estabilidad, con tolerancia, pues permite que todas estas religiones, filosofías y demás, además, convivan unas con otras y se conozcan, ¿no? Entonces, el imperio persa, que trae su propia religión, el mazdeísmo, y que trae también un culto tomado prestado de la India, que es el mitraísmo, el culto a Mitra, va a tener contacto evidentemente con el pensamiento judío y van a encontrar que se parecen mucho, pues finalmente son los dos grandes pensamientos monoteístas de la época. Y luego el imperio persa pues llega justo hasta la zona griega. Aquí es donde los persas tendrán un gran choque con los griegos, y son los griegos los que detienen el avance del imperio persa. Y es justo en torno al siglo V antes de Cristo cuando tenemos a los persas pues ya en la zona griega y en constante lucha contra los griegos, ¿no? Que luego ya, es decir, es la época de Aristóteles, de Platón, del Partenón y la Grecia clásica, ¿no? Ya después, bueno, cuenta la tradición, Sócrates, se los he comentado, yo dudo que Sócrates haya existido, pero bueno, según la tradición filosófica, pues tenemos a Sócrates, Platón, discípulo de Sócrates, y Aristóteles, discípulo de Platón, ¿no? Y Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno, ¿no? Que Alejandro, pues justo en su empeño de expulsar a los persas del mundo griego, primero los expulsa y luego él conquista todo el imperio persa y pues llega también a la frontera con la India y con las provincias exteriores de China. Y Alejandro, que era un gran admirador de Ciro el Grande, el rey persa, tiene una política muy similar a él. Alejandro, pues también pues estamos conquistando un territorio amplísimo con muchos pueblos, con muchas lenguas, con muchas culturas, filosofías, religiones, todas serán respetadas, ¿no? Lo cual quiere decir que durante el dominio de Alejandro, digo, Alejandro solamente son 10 años, ¿no? El gran dominio de Alejandro, él empieza sus campañas en torno al año 334 y muere en el año 323 antes de Cristo. Pero bueno, si bien Alejandro solo vive 10 años para gobernar todo este imperio, pues de que Alejandro haya conquistado esto se va a derivar de que diferentes dinastías griegas van a seguir controlando toda esta zona del mundo durante algunos siglos. Entonces, primero son 250 años bajo dominio persa y luego más o menos 200 años bajo dominio griego de toda esta parte del mundo. En ambos casos, en términos generales, era este ambiente de tolerancia y pluralismo. A veces con los griegos no pasaba así, o sea, sí hubo algún que otro gobernante griego que sí quería imponer la cultura griega a todos, nunca con éxito. Pero entonces hablamos que pues, más o menos del 600 antes de Cristo, bajo dominio persa, hasta el 200 antes de Cristo, hasta el 190 antes de Cristo, que es cuando empiezan a llegar a este lado del mundo los romanos, todo este gran periodo de 600 al 190 antes de Cristo, primero con persas, luego con griegos, pues tenemos que esta amplísima zona del mundo que nos conecta el Mediterráneo con China,
tiene un gobierno centralizado que abarca todo esto, que cuida grandes rutas comerciales, que se genera un gran contacto entre pueblos con bastante estabilidad en términos generales. Y bueno, pues es la época en la que se mezcla pues, lo persa, lo egipcio, lo judío, lo griego, ¿no? Particularmente, bueno, vamos a concentrar en lo griego nada más para que terminemos de ubicar la época. Es decir, Heráclito es siglo V, siglo VI antes de Cristo, los años 500. Es decir, Heráclito es de tiempos del Imperio Persa, ¿no? Heráclito de Éfeso. Es decir, Heráclito vive precisamente, bueno, pues todo el mundo ubica Éfeso, ¿no? Está por aquí, en la actual Turquía. Es decir, Éfeso es de las ciudades griegas que está bajo control del Imperio Persa. Más o menos de ahí. De ahí es Heráclito en estas épocas, ¿no? Pero bueno, primero terminemos de ver la parte histórica. Después fue Alejandro. A la muerte de Alejandro, sus 4 generales más importantes se dividieron todo su imperio. Entonces tendremos a Casandro gobernando esta parte que está en verde oscuro, lo que será Macedonia y Grecia. Lisímaco gobernando esta parte que vemos en verde claro, ¿no? Particularmente Turquía. Seleuco, que es el que se lleva la mejor parte, que va a gobernar toda la Capadocia, Armenia, Mesopotamia y el imperio persa, conocido ahora como el imperio Seleucida, es un imperio persa gobernado por griegos, y Ptolomeo, que se va a quedar con toda la zona de Egipto y la costa del Mediterráneo oriental, y que con él empieza la dinastía de los Ptolomeos, ¿no? Que es una dinastía griega gobernando Egipto. La dinastía de los Ptolomeos es particularmente fácil recordar a los 14 reyes que gobernaron Egipto. Son Ptolomeo I, Ptolomeo II, Ptolomeo III, hasta Ptolomeo XIV. Siguiendo la tradición egipcia, los griegos, los Ptolomeos, se casaban con sus hermanas, lo cual nos lleva a que siempre era, casi siempre, con alguna excepción, fue un Ptolomeo que se casaba con una Cleopatra y que tenían a Ptolomeo y a Cleopatra, que se casaban, tenían a Ptolomeo y a Cleopatra, y así. Y lo cual sí, evidentemente nos llevó otras 14 generaciones a que Ptolomeo y Cleopatra tenían cada vez menos capacidades mentales, la verdad, ¿no? Con alguna honrosa excepción, como la última Cleopatra. Cleopatra, la famosa Cleopatra, que es Cleopatra 9 me parece, no estoy seguro, se suicida en el año 30 a.C., que es cuando los romanos terminan de conquistar Egipto, ¿no? Y ahí es donde ya el dominio griego desaparece por completo de este lado del mundo. Justo en torno al año 200, o sea, este mundo unificado por Alejandro se empezó a fragmentar tras su muerte con sus generales. Ya para el año 200 o 190 antes de Cristo, cuando van a aparecer los romanos en el horizonte, sigue siendo puro dominio griego, pero bueno, pues vemos que cada vez está más dividido, ¿no? Bactriana, Partia, Persia, Egipto, Armenia, Capadocia, en fin. Entonces son dinastías griegas gobernando toda esta zona del mundo. Si nos concentramos justo, ¿no?, en el núcleo del mundo griego, pues así están más o menos las cosas para el año 200 o 190 antes de Cristo. Hasta acá, este amarillo, el reino Seleucida, son los persas. Hasta acá llega el dominio persa. Tenemos algunos territorios griegos que funcionan como ciudades-estado, como va a ser acá Colofón, Éfeso, las islas griegas como Samos. De aquí es Pitágoras, por ejemplo, ¿no? Pitágoras de Samos, Heráclito de Efeso, en fin. El gran reino de Macedonia, es el núcleo del mundo griego. En el año 190 es cuando aparecen los romanos. Los romanos, bueno, pues vienen haciendo sus propias conquistas territoriales en el Mediterráneo oriental desde el siglo III, cuarto, desde el siglo IV antes de Cristo. Los romanos aparecen aquí en el año 190 y aprovechan que el mundo griego sí está en un periodo de decadencia. El mundo griego está, pues sobre todo en un periodo de mucha fragmentación y de ciudades griegas luchando unas contra las otras. Los romanos lo van a aprovechar y lo que van a hacer es aliarse con algunas ciudades griegas para conquistar otras. De manera muy específica, la primera ciudad griega con la que los romanos firman un acuerdo de paz y colaboración es precisamente Bizancio, ¿no?, lo que luego será Constantinopla ya en tiempos romanos. Bizancio en el año 190 se va a aliar a los romanos
Y pues bueno, los romanos que vienen llegando desde la península itálica y ahora establecidos también en Bizancio, pues dominan los dos extremos del mundo griego y entre el 190 y el 160 antes de Cristo, prácticamente toda esta zona va a quedar bajo dominio romano, ¿sí? Y bueno, ya nada más para terminar con esta parte de los mapitas, pues justo, ¿no? Así estaba Roma, más o menos, 200, 190 antes de Cristo. La expansión de Roma comienza, obviamente, con la península itálica, lo que vemos acá en verde, y las grandes islas, Sicilia, Córcega, Cerdeña, y el sur de la península ibérica. Y bueno, después fueron conquistando lo que vemos en este color rosa o naranja o salmón o lo que sea este color, ¿no? Justo en torno al 190 están conquistando, empezando a conquistar el mundo griego. Para el 44 antes de Cristo, pongo esa fecha en particular, que es el asesinato de Julio César. Para el 44 antes de Cristo, pues Roma ya domina todo esto que vemos en verde. Precisamente solo les falta Egipto, que finalmente lo conquistan en el año 30 antes de Cristo, y es a partir de entonces cuando propiamente podemos hablar de un imperio romano, bueno, muy específicamente 27 antes de Cristo, que es cuando es proclamado el primer emperador, Octavio César Augusto, hijo adoptivo de Julio César, será el primer emperador romano, del 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo, ¿no? Entonces Jesús pues nace junto con el imperio romano. Y bueno, justo cuando los romanos están llegando al Mediterráneo oriental, hay que ubicar que los romanos son un pueblo de salvajes, que se van, como muchos, pues, ¿no? Que empiezan como salvajes conquistadores, que van apreciando y adoptando y adaptando la cultura de los derrotados, así como en su momento los griegos se cultivaron con Egipto, pues bueno, los romanos se van a cultivar con los griegos, ¿no? Para cuando los romanos llegan entonces a esta zona del mundo, al Mediterráneo oriental y al Medio Oriente, pues es fascinante porque llegan a una zona del mundo, bueno, todo lo que hemos visto. Para cuando llegan los romanos, aquí ya se mezcló todo lo que hemos visto en este curso, ¿no? De manera muy específica, se van a encontrar con que domina la filosofía platónica, sobre todo porque Platón, pues recordemos, pues fundó una escuela de filosofía, la Academia, y la Academia de Platón existió hasta el 525 después de Cristo. Entonces, pues precisamente como Platón deja escuela, en el sentido más amplio de la palabra, pues la filosofía platónica va a ser la más común. Y después de Platón, Platón tiene una filosofía de corte muy místico, muy religioso, muy espiritual. Eh, el discípulo más inteligente de Platón era Aristóteles, pero Aristóteles tiene una visión mucho menos mística, mucho menos espiritual, mucho más lógica. Después de ser discípulo de Platón durante 20 años, Aristóteles va a fundar su propia escuela, el Liceo, donde justo enseña una versión de filosofía mucho más pragmática. Mientras Platón siempre te habla de que este mundo que ves es al estilo hindú, este mundo que ves no existe, este mundo que ves es ficticio, y la realidad está en el mundo de las ideas, Aristóteles siempre dirá, lo que existe es lo que ves y punto. Y tus sentidos te dan información y con tu lógica acomodas la información de los sentidos y ya. Y todo se explica por causa y efecto, ¿no? Van a ser las dos grandes corrientes de la filosofía griega, Platón y Aristóteles, que a su vez, cada uno de estos están representando a los dos grandes maestros de la cultura griega. Platón, pues que es descendiente intelectual de Parménides. Ahorita vamos a hablar también un poquito de Parménides, que justo es un hombre súper místico, súper espiritual. Y Aristóteles más bien sigue la línea de Heráclito. Ahorita vamos a ver a Heráclito precisamente, a los dos, a Heráclito y a Parménides. Y yo pienso que Heráclito era muy místico, muy espiritual, muy esotérico, y que Aristóteles más bien tomó una versión más pragmática de Heráclito, pero bueno, ya veremos. De Heráclito y de Aristóteles, mezclado un poquito con Platón y probablemente con las influencias budistas que llegaron en tiempos griegos, particularmente en tiempos de Alejandro, surgió la otra gran filosofía griega que va a dejar escuela, que es el estoicismo, ¿sí? Entonces, estas dos filosofías, platonismo y estoicismo, pues van a dominar a gran parte de este mundo griego. Va a haber, por
supuesto, un encantamiento con el misticismo egipcio, con los principios herméticos de Hermes Trismegisto, que es con lo que cerraremos la semana que entra, con Hermes Trismegisto. Hay toda una tradición meditativa, probablemente porque hay influencia del budismo y del hinduismo que ha llegado a través del mazdeísmo. Y bueno, está toda esta mezcla de filosofía, de mitología, particularmente la egipcia y la griega, un poquito la aramea árabe, que es donde va a salir el judaísmo, ¿no? Y pues todas estas religiones tienen algo de presencia en el Medio Oriente: hinduismo, mazdeísmo, mitraísmo, la religión de Egipto, la religión olímpica, es decir, estos dioses griegos, demás, el judaísmo y estos monoteísmos que son el persa y el hebreo. Bueno, marco general. Vámonos con Heráclito. Heráclito es particularmente interesante. Heráclito es parte de un grupo de filósofos que Aristóteles mismo denominó como los filósofos físicos. Justo desde que Aristóteles les llama filósofos físicos, uno se da cuenta de la interpretación que hace Aristóteles. Aristóteles es un hombre muy pragmático, o sea, muy de este mundo. Les llama filósofos físicos a Heráclito y bueno, a unos que tal vez se acuerden, cuando pasamos por la prepa vimos a Tales de Mileto y a Anaxágoras y a Anaxímenes y a Heráclito. A todos estos Aristóteles les llama a los filósofos físicos porque al parecer el pensamiento de todo este grupo de filósofos parte de una misma pregunta, y la pregunta es: ¿de qué está hecho el universo? Aristóteles interpreta que esta pregunta tiene un matiz físico, es decir, ¿cuál es la sustancia de la que está hecho el universo? Sin embargo, las respuestas que se dan los filósofos que Aristóteles llama físicos, que son los llamados presocráticos también, eh, distan mucho de ser respuestas físicas. Por ejemplo, ante la pregunta ¿de qué está hecho el universo? ¿No? O ¿de qué está hecho el mundo? Aquí mundo y universo son sinónimos, ¿no? O sea, el mundo es todo lo que existe. Y se preguntan ¿de qué está hecho el universo? ¿O de qué está hecho el mundo? El que pasó a la historia pues, como el primer filósofo de la historia es Tales de Mileto, que da una respuesta que parece simple cuando dice todo está hecho de agua. Parece simple, aunque por otro lado, pues pareciera que tenía muy buena intuición el señor, ¿no? Porque al final todo lo que existe en el mundo está hecho primordialmente de agua, comenzando por nosotros mismos, y todo lo que está vivo está hecho primordialmente de agua. Incluso si entendemos que la fuente de la vida está en el agua. Pero también hay quien dice que en realidad Tales de Mileto no se refería propiamente a que todo estuviera hecho de agua como tal, sino que usa el agua como símbolo, porque la pregunta es, ¿de qué está hecho el universo? ¿Por qué se hacen esta pregunta? Esta pregunta ya implica varias cosas. Lo primero implica que el universo está hecho de agua, evidentemente. ¿Por qué quieren saber de qué está hecho el universo? Porque se da cuenta que el universo tiene dos características fundamentales, que son muy extrañas y parecen contradictorias. Por un lado, todo en el mundo, todo en el universo está condenado a la impermanencia y a la transformación. Es decir, todo lo que está hecho de materia muere. La materia se disgrega, se separa, todos los seres vivos están condenados a morir, todo lo que está hecho de materia está condenado a desintegrarse, transformarse, convertirse en otra cosa. Es decir, en el mundo todo está cambiando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, número uno es, se dan cuenta de esto, en el mundo todo cambia todo el tiempo. Pero por otro lado, aunque todo cambia todo el tiempo, el mundo siempre tiene la misma forma. Sí, es decir, todo cambia, todo se transforma, pero no parece que esto esté regido por el azar, porque al final los árboles siempre son árboles, los leones siempre son leones, las piedras siempre son piedras, los ríos siempre van hacia abajo, es decir, el mundo siempre tiene la misma forma. Entonces, en realidad, estos filósofos se preguntan de qué está hecho el mundo, porque dicen, por un lado, todo cambia, todo se transforma, todo perece, pero por otro lado, todo permanece siempre igual, porque el mundo siempre adquiere la misma forma. Entonces, ¿de qué está hecho el mundo que pueda tener estas dos características? Que todo cambie y que todo siga siendo lo mismo. Entonces, cuando estoy en Tales, cuando Tales dice el agua, justo está hablando, esa es una de las interpretaciones, de esta característica, ¿no? El agua
pues tiene los tres estados de la materia, ¿no? El agua se transforma. El agua es el ejemplo perfecto de la impermanencia y la transformación. Puede ser sólida, puede ser líquida, puede ser gaseosa, pero también representa perfectamente el otro aspecto. Sin importar cuánto cambie el mundo, al final siempre toma la misma forma, porque claro, el agua, no importa cuánto se transforme, siempre es agua. Puede ser vapor, puede ser hielo, puede ser líquido, pero siempre es agua. Y no pierde nada, o sea, siempre va a ser agua, ¿no? Entonces, esto les llama mucho la atención. Por eso la respuesta del agua pues, de Tales no es tan terrible, ¿no? Heráclito, a la pregunta de qué está hecho el universo, él respondió que estaba hecho de fuego. Porque claro, así como Tales dijo agua, otros dijeron aire, que igual podemos pensar que se refieren al elemento aire, que sí, por un lado, y al final también todo está hecho de aire, pero algunas interpretaciones dicen que más bien es un problema de traducción, que más que aire quiere decir soplo, en el entendido de que el universo está hecho de expansión y contracción, ¿no? Puede ser. Están los que son muy pragmáticos que dicen que todo está hecho de tierra, como Demócrito, pero Demócrito es muy interesante y Heráclito va a ser su discípulo, porque Demócrito va a decir, todo está hecho de tierra. Sí, ¿a qué me refiero con que todo está hecho de tierra? Todo está hecho de materia. A eso se refiere con tierra. Si no nos hagamos tontos, todo está hecho de materia. La pregunta es, ¿de qué está hecha la materia? Y él dice, en el fondo, toda la materia está hecha de lo mismo. Y da una respuesta fascinante. Dice, todo está hecho de átomos. Él es el que acuña la palabra átomo, que justo quiere, A es negación, tomo es división. Entonces, átomo es lo que no tiene división. Átomo es la partícula indivisible. A lo que se refiere Demócrito, entonces, no es a lo que hoy nos enseñan como átomo en la escuela. Él simplemente usa la palabra para decir, tiene que haber un sustrato elemental de la materia donde todo sea lo mismo. Es decir, literal, piensen que ustedes toman la hoja de un árbol, ¿no? Y la parten en dos. Cada mano, pues, hoja. La vuelven a partir, hoja. Dice, decía Demócrito, tiene que llegar un momento, que ya nada más lo puedes hacer con la imaginación, no con tus manos, pero tiene que llegar un momento en que de tanto partir en dos, ya no tengas la hoja en cada mano, sino aquello de lo que la hoja es. Y así aplíquenlo con todo, con la piedra, con el árbol, con la gara, la partícula de la que está hecho todo lo demás. A eso le llama átomo. Lo que está diciendo, al final sí es lo que acabó siendo el átomo, en el sentido de que lo que está diciendo Demócrito es, tiene que haber partículas pequeñísimas, tan pequeñísimas que son invisibles y que ya son indivisibles, que según cómo se acomodan, le dan forma a todo lo que existe. Justo lo que son los átomos. Pero muy importante, Demócrito dice, todos son átomos y vacío. No solo son átomos fluctuando en el vacío, es decir, átomos moviéndose en el vacío. El vacío es mucho más importante que el átomo como tal, porque ¿de qué está hecho el universo? De átomos, en partículas tan pequeñas que según cómo se acomodan le dan forma a todo. Pero que todo se transforme en el universo es derivado de que estos átomos fluctúan en el vacío, ¿sí? O sea, si no hubiera vacío, las cosas no se transformarían. El vacío es una ciencia. El tema del Demócrito es flotando en el vacío, pero no deja de ser sospechoso que estas partículas en el vacío siempre toman la misma forma. Es decir, el mundo es ordenado, con lo cual estos átomos flotando en el vacío no son azarosos. Hay algo que los mueve con orden. Y aquí es donde entra Heráclito, precisamente. Heráclito dice, todo está hecho de fuego. Pero el fuego también lo usa él como símbolo. De entrada, porque hablando de los estados de la materia, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Los cuatro elementos, recordemos, fuego, aire, agua, tierra. Aire, agua, tierra son estados de la materia, sólido, líquido, bueno, gaseoso, líquido y sólido.
El fuego no es un estado de la materia, el fuego no es ni sólido, ni líquido, ni gaseoso, porque el fuego es un plasma, es decir, el fuego es energía, no materia. Cuando Heráclito dice el mundo está hecho de fuego, se está refiriendo a esto. Es decir, al mundo no está hecho como tal de materia, el mundo está hecho de energía. El fuego es bien interesante, ¿no? Porque si ustedes ven piensen en un leño encendido, ¿no? Que tiene flamas. Si ustedes ven las flamas siempre se está moviendo, ¿no? Siempre está crepitando, siempre se está moviendo, nunca está fija, nunca tiene forma, pero siempre es fuego. Y por otro lado, donde hay fuego, el fuego es energía, pero el fuego es resultado de que se está quemando la materia. Es decir, que Heráclito entiende esto de la energía transforma a la materia, o la materia se convierte en la energía, o la materia está hecha de energía, o la energía se transforma en materia, hasta entender materia y energía son una misma cosa, con diferentes manifestaciones, ¿no? Y claro, la energía transforma cosas, y otra vez, si tú ves este leño encendido, no solamente hay fuego, este leño se está transformando, y al final va a ser otra cosa, ya no va a ser un leño, va a ser ceniza, ¿no? Entonces, de todo esto está hablando Heráclito, ¿no? Está diciendo el mundo está hecho de energía, pero también usa el fuego como símbolo de lo que él va a llamar el logos. Y al final, su planteamiento final es, el mundo está hecho por el logos. Entonces, Heráclito dice, a ver, el mundo está hecho de devenir perpetuo. Es una respuesta muy rara. El mundo está hecho de devenir perpetuo, es como decirte, el mundo está hecho de transformación. Parece una pregunta, una respuesta boba, porque es como si yo te pregunto, ¿de qué está hecho el mundo que siempre se transforma? Y te contesto, pues el mundo está hecho de transformación. Gran cosa, ¿no? Eso va a decir Heráclito. El mundo está hecho de devenir perpetuo, transformación, flujo de un lado a otro. Ahora, el mundo está hecho de devenir perpetuo porque el mundo está hecho de la eterna lucha entre los opuestos. Es decir, Heráclito descubre otra cosa bien interesante. El mundo es dual. Siempre hay dos opuestos y el mundo es el devenir entre uno y otro. Desde materia y energía, luz y oscuridad, día y noche, arriba y abajo, negro y blanco. El tema es que el mundo es un devenir entre los contrarios. Con lo cual, lo que te dice es, el mundo es movimiento. El mundo es cambio. El mundo es transformación. No hay nada fijo en el mundo. Lo único fijo, lo único permanente del mundo es la impermanencia. O sea, lo único permanente en el mundo es la ley que te deja muy claro que en el mundo todo se transforma. Y el principio de este devenir perpetuo y de esta eterna lucha de opuestos, dice Heráclito, es el fuego, o lo simboliza el fuego, que es el movimiento y el cambio constante en el que se encuentra el mundo. Entonces, el fuego como símbolo. Pero justo siguiendo a Demócrito, lo que Heráclito plantea es, a ver, el mundo está hecho de devenir perpetuo porque todo se transforma entre sus dos opuestos. Y este devenir perpetuo y esa eterna lucha de opuestos en el mundo se puede dar precisamente por lo que dijo Demócrito, porque todos son átomos flotando en el vacío. Todos son estas pequeñísimas partículas invisibles que según cómo se acomodan, le dan forma distinta a todo. Pero volviendo a lo que decía Demócrito, ¿no? No parece estar regido por el azar, porque estas partículas fluctuando en el vacío, aunque hacen que el mundo siempre se esté transformando, el tema es que el mundo siempre tiene la misma forma. De ahí que diga Heráclito, todo el fluir, todo el devenir perpetuo está regido por una ley eterna, a la que llama logos. Primero es entender la palabra eterna. Recordemos que eterno es lo que está más allá de la dimensión del tiempo. Eterno no es lo que dura por siempre. Eterno es lo que ni siquiera está más allá del concepto duración. Lo eterno, como Dios, ¿no? No transcurre en el tiempo. También quiere decir que lo eterno existe desde siempre y para siempre. Entonces, hay algo que existe desde siempre y Heráclito le llama logos. La palabra logos también es muy interesante porque logos significa pensamiento, logos significa inteligencia, logos significa palabra,
De hecho, ese es el significado con el que va a pasar la palabra logos a la tradición cristiana. Eh, y también por eso es importante Heráclito, porque este logos de Heráclito se va a colar hasta los evangelios, ¿no? El evangelio de Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. La palabra original, recuerden que los evangelios se escribieron en griego. Decir en el principio era el verbo, verbum es latín, pero verbum latín es traducido de logos. Verbum latín significa acción, básicamente, y también se refiere a la palabra. En un sentido místico es bien interesante porque, claro, el origen del mundo en la tradición cristiana y en la judía es la palabra de Dios, Dios hablando, ¿no? Entonces, lo que dice el Evangelio de Juan es, en el principio era el Logos, y el Logos era Dios, y el Logos era con Dios. Entonces, este Logos, si entendemos todas sus significaciones, ¿no? Logos significa entonces inteligencia, pensamiento y palabra. De hecho, tiene todavía otro significado. Logos significa sentido. Así como la palabra, ¿no? Es la connotación que se quedó en la tradición cristiana. Sentido es la connotación que se quedó en una tradición más psicológica, ¿no? Todo el mundo ha escuchado hablar de Viktor Frankl. Viktor Frankl, el padre de la logoterapia. Y la logoterapia, le llama Frankl así, logos, logoterapia, porque es la terapia de la búsqueda del sentido. Entonces, tratemos de entender lo que significa esta palabra con tantos significados, ¿no? De entrada, que sea inteligencia y pensamiento, bueno, tiene sentido, ¿no? Entender que inteligencia y pensamiento es el mismo, significan lo mismo, pero es muy importante, los pensamientos no necesariamente son inteligentes, eso lo tendríamos que tener claro hoy en día, ¿no? Entonces, el logos es un pensamiento inteligente, ¿sí? Y es un pensamiento inteligente que se transmite o que se refleja precisamente en palabra. De hecho, los griegos entienden muy bien, algo que hoy no entendemos tan bien, pero que justo que la misma palabra logos signifique pensamiento, signifique palabra, tiene todo el sentido del mundo. Finalmente, está atado a una palabra y toda palabra para el cual no exista una palabra. Entonces, al final, pensamiento y palabra es lo mismo. Entonces, claro, cuando el Evangelio te dice, ¿no? En el principio era el logos, en el principio era la palabra, vamos, la palabra de Dios, obviamente, porque te dice el logos era Dios. Te está diciendo en el principio era la palabra de Dios, o en el principio era el pensamiento de Dios. Que esa es la versión más mística del cristianismo, porque recordemos que el Evangelio de Juan, que así empieza, en el principio era el logos, y el logos era Dios, y el logos era con Dios, eh, es la versión que te cuentan los evangelios sobre la creación. Así como la Torá judía tiene el Génesis, pues el evangelio tiene a San Juan diciendo que en el principio era el logos, y el logos era Dios, y el logos era con Dios. Es decir, el principio del mundo existe. Pero como nada puede surgir de la nada, no puede salir nada. Por lo tanto, fíjense qué raro, de la nada no puede salir nada. El mundo existe, el mundo es algo, y como de la nada no puede salir nada, el mundo no puede salir de la nada. Que justo la tradición cristiana va a decir lo contrario. La tradición cristiana te dice el mundo, bueno, Dios crea de la nada. Pero los griegos decían, no, de la nada no puede salir nada. Y dado que el mundo existe y el mundo es algo, y que de la nada no puede salir nada, y el mundo no pudo haber salido de la nada, la única opción que nos queda es el mundo existe desde siempre. Aunque justo en la época en que está surgiendo el pensamiento cristiano, primer siglo de nuestra era, también hay un pensamiento muy místico que es muy de corte hindú. Es, a ver, de la nada no puede salir nada. Eso es un hecho. El mundo existe. Y ahí te decían los místicos cristianos, no, a ver, espérate. ¿Y tú de dónde sacas que el mundo existe?
Pues bueno, lo estoy viendo. Que lo estés viendo no quiere decir que exista, solo quiere decir que lo estás viendo. Siguiendo el planteamiento muy platónico y muy hindú de que el mundo no existe, que el mundo es una ilusión. Y la interpretación de los primeros 300 años de la era cristiana era, bueno, claro, es que en el principio era la palabra, el logos, o en el principio era el pensamiento. Resumen, el mundo es un pensamiento de Dios. Es decir, el mundo existe en la mente de Dios. La materia que tú ves como materia no es materia, todo es un pensamiento en la mente de Dios, incluyéndote a ti. Que además eso también es tomado de los principios herméticos de Hermes Trismegisto, con los que terminaremos, ¿no? En fin, entonces, el logos es como una inteligencia divina, un pensamiento, una lógica que está detrás de absolutamente todo lo que existe. Ahí está la respuesta que le faltaba, digamos, a Demócrito. Sí, todos son átomos fluctuando en el vacío, pero hay una inteligencia que los hace moverse de cierta forma para que el mundo tenga forma, precisamente, ¿no? Entonces, a ver, permítanme, veo una preguntita. Logos igual a conciencia. Buena pregunta. No en cuanto a significado, o sea, ninguna de las posibles acepciones de logos es conciencia. De hecho, ahí es donde el pensamiento cristiano mete una aportación. El pensamiento místico cristiano metería otra aportación. Es decir, todavía hay algo atrás de logos, ¿no? Si logos es pensamiento y palabra, puede ir de la mano, porque si logos es pensamiento y palabra, hay que asumir que ese pensamiento, palabra, inteligencia, viene de algún sitio, ¿no? O está en algo, depositada en algo, que sería en una gran conciencia, o en una gran mente. Justo el pensamiento cristiano, al tener esta raíz hebrea de tener un Dios persona, pues te dice, a ver, el logos es el logos de Dios. Pues la conciencia no sería el logos sería la manifestación de la conciencia. Y la conciencia sería Dios. Ojo, en el pensamiento cristiano. En el griego, sí, podría estar todo junto. No sé si Heráclito lo habrá pensado así, pero... porque claro, si yo les digo, hay una inteligencia que le pone orden al mundo, pues no nos hace ruido. Ah, claro, pues sí, la inteligencia divina. La inteligencia divina, ¿dónde está? Pensamiento cristiano, muy fácil. La inteligencia divina está en Dios, porque la mente cristiana tiene un Dios persona. Para estos místicos griegos que no hay un Dios persona, el tema sería, ¿esta inteligencia divina dónde está? En todos lados. Está impregna cada partícula de la existencia y por lo tanto toda la energía de la existencia, y entonces sí podría asumirse que es una con la conciencia, probablemente, ¿no? Interesante de Heráclito que nos dice que el logos, esta inteligencia, que, bueno, también porque significa sentido, porque esta inteligencia es lo que le da sentido al mundo, ¿no? Que exista un logos es lo que le da sentido al mundo. Que ya llevado a lo cristiano, pues claro, que exista Dios es lo que le da sentido al mundo. Y entonces nos dice Heráclito, el logos no solamente es una inteligencia divina que rige el devenir del mundo, el logos le habla al hombre. Y aquí es donde el logos de Heráclito es como el Espíritu Santo cristiano, es la voz que habla por Dios, le llama el curso de milagros, o como lo llama la propia tradición cristiana, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios, es la parte de Dios que se comunica con el mundo. En la tradición de las profecías, la tradición profética, que es una rama hebrea, pues justo quien se le revela a los profetas es el Espíritu de Dios. Entonces, cuando nos dice Heráclito que el Logos, además de organizar el mundo, le habla al hombre, y todavía con esta acotación, aunque la mayoría de las personas no sabe escuchar ni hablar. Es decir, si supieras escuchar, te darías cuenta que el Logos te habla. Y si el Logos es lo que le da sentido y orden a todo, si escucharas al Logos, tu vida tendría orden y sentido, porque eso es lo que el Logos te va a decir, ¿no? Entonces dice Heráclito, el hombre puede descubrir este Logos en su interior, porque el Logos es común e inmanente al hombre y a las cosas. La palabra inmanente siempre es un poco difícil de explicar.
Es curioso, es más fácil explicarla por lo que no es. Inmanente es lo contrario a trascendente, ¿no? Trascendente, lo que está más allá. Inmanente, lo que está más acá, como quien dice. Es decir, el logos está implícito en el mundo, como quien dice, ¿no? Pues eso quiere decir que es inmanente. El logos es parte fundamental de este mundo. El mundo no existe sin el logos. Y si el logos es inmanente al mundo, pues es inmanente al hombre. Es decir, el hombre, si el logos está en todos lados, está en ti. Si Dios está en todos lados, está en ti. Si el Espíritu está en todos lados, pues está en ti y en todas las cosas. Entonces, el tema de Heráclito es, tú podrías ver el logos en todas las cosas, pero no sabes escuchar. ¿Qué hay que hacer para saber escuchar a logos? Pues es bien fácil, hay que callarte. Al final siempre llegamos a la meditación, siempre llegamos al silencio. Y bueno, nos sigue diciendo Heráclito. Digo, le estoy resumiendo muchísimo Heráclito. Heráclito es muy difícil de entenderlo porque sí escribió, pero no sabemos lo que escribió. Prácticamente nada de lo que escribió Heráclito perduró. Ninguna obra completa. Lo que nos llega de Heráclito al día de hoy son fragmentos. Fragmentos casi todos, bueno, de cosas recopiladas por sus discípulos. Ninguna obra completa. Y al tener solo fragmentos, pues hasta en qué orden los acomodas, ¿no? Y según en qué orden los acomodes, Heráclito pudo decir cosas muy distintas. La ventaja es que Heráclito fue un hombre muy importante, dejó escuela, dejó discípulos, y entonces además de que nos llegan sus fragmentos, también están los filósofos que hablan de Heráclito y los filósofos de los que sí nos llega obra completa que interpretan a Heráclito. Entonces, entre lo que otros filósofos dicen y los fragmentos, pues ahí más o menos, ¿no? Le damos forma a Heráclito. Pero bueno, dentro de sus fragmentos, este que está aquí, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Recordemos que alma está traducido del griego psiquis, que en términos generales en el mundo moderno occidental, psiquis lo traducimos como mente. En este entorno griego, mente, alma, es exactamente lo mismo, ¿no? La psiquis se tiñe del color de sus pensamientos. Entonces, el alma es del color de los pensamientos que tenga el alma, ¿sí? El alma se tiñe del color de sus pensamientos, piensa solo en aquellas cosas en línea con tus principios y que puedan ver la luz del día. Eso es como la receta para la paz. Si tu alma está llena de pensamientos en contra de tus principios y que no pueden ver la luz del día, ¿a qué se refiere esto, no? A tus pensamientos ocultos, a tus pensamientos que no compartes, a lo que no puedes hacer público. Si tus pensamientos no pueden ver la luz del día, no están sirviendo, básicamente. O al revés, que tus pensamientos vean la luz del día, no te avergüences tus pensamientos, ¿no? Pero más bien va el tema de controla tus pensamientos. Entonces el alma se tiñe del color de sus pensamientos, piensa solo aquellas cosas que están en línea con tus principios y que puedan ver la luz del día. Muy importante, el contenido de tu carácter lo eliges tú. No hay pretexto alguno. Día a día, lo que eliges, lo que piensas y lo que haces es en lo que te conviertes. Entonces, y claro, lo que eres hoy es resultado de lo que elegiste, lo que pensaste y lo que hiciste. ¿Te gusta lo que eres hoy? Sigue eligiendo, pensando y haciendo lo que ya hacías, ¿no? No te gusta lo que eres hoy, tienes que elegir, pensar y hacer diferente. Entonces, vaya, hay toda una moral y una ética implícita también en una frase tan simple como esta, ¿no? Tu integridad es tu destino y la luz que guía tu camino. Entonces, es una frase muy chiquita, pero me gusta mucho porque pues trae de todo. Es muy budista, sobre todo en lo primero. El alma se tiñe del color de tus pensamientos hacen el mundo que tú ves. Y por otro lado, pues todo el contenido ético, moral y hasta de sentido que tiene, ético, moral y psicológico que pudiéramos encontrar en Heráclito. Y su frase más famosa, probablemente la más mística, según siempre se ha interpretado, Heráclito escribió: es de sabios prestar oídos no a mí, sino al Logos. Ya nos dijo que el Logos te habla. Entonces, ya que el Logos te habla, escúchalo. No me escuches a mí, justo es eso. No me digas, o sea, yo nada más estoy diciendo lo que el Logos me dijo a mí, como quien dice, ¿no? Entonces, no me escuches a mí. Préstale oídos
al logos, y es de sabios escuchar al logos, escuchar a la palabra y reconocer que todas las cosas son una sola. Porque claro, si el logos es la inteligencia, o sea, si todo es energía, porque todo es fuego, recordemos, todo es energía. Todo es esa energía que se manifiesta en átomos fluctuando en el vacío. Pero todos estos átomos, y el vacío incluido, pues, provienen de la energía, ¿no? Entonces la energía se manifiesta en átomos fluctuando en el vacío. Y estos átomos fluctuando en el vacío, que son la manifestación de la energía, fluctúan con lógica, con sentido, con orden, con inteligencia. Entonces hay que asumir que hay una sola inteligencia, que sería algo que tendríamos que ubicar detrás de los átomos, del vacío en el que fluctúan y de la energía de la que vienen. Justo ahí está el logos, ¿no? Si solo hay un logos, el mundo que te da esta ilusión de ser dividido y fragmentado, pues es justo una ilusión, todo es una sola cosa. Hacia allá va principalmente, ¿no? El pensamiento de Heráclito. Es la inteligencia que dirige, ordena y da armonía al devenir de los cambios que se producen en la guerra que es la existencia misma. Entonces recordemos, ya nos había dicho al principio, todo está hecho de devenir perpetuo en la eterna lucha de opuestos. Ahí está la guerra de la existencia, es la eterna lucha de opuestos que hace que todo sea un devenir perpetuo. Entonces, en este devenir de esta lucha de opuestos, hay algo que hace que al final todo esté ordenado y armonioso. Ese algo es el logos. Es una inteligencia sustancial, es decir, es la esencia. El logos, esa inteligencia, ese sentido, ese pensamiento, esa palabra, no está depositado en un ser, no está depositado en un Dios persona. Está implícita en todo, ¿sí? El logos está presente en todas las cosas. Por eso, si le pones atención, no a mí, sino al logos, descubres que todas las cosas son una. Muy bonito esto que dice Heráclito, cuando un ente es todo lo que existe. Yo soy un ente, tú eres un ente, todo es un ente. Cuando un ente pierde el sentido de su existencia, se aparta del logos. O al revés, cuando un ente se aparta del logos, pierde el sentido de su existencia. Lo cual nos lleva a una cosa muy interesante. El mundo está lleno de entes, ¿no? Si ente es todo lo que existe, yo soy un ente, el pájaro es un ente, el gato es un ente, la piedra, el árbol, el agua, el sol, las estrellas, todo es ente. Y todo lo que es ente, el sol, la estrella, la nube, el agua, el gato, la piedra, todo existe en este devenir, en esta lucha de contrarios, pero todo existe en el devenir y en la lucha con orden y armonía. Es decir, todo lo que existe y que parece estar dividido y fragmentado, al final siempre funciona de manera ordenada y armoniosa, lo cual nos lleva a entender que no son cosas distintas. Observación básica de la naturaleza, ¿no? Tú puedes ver un árbol y pensar que el árbol está dividido y fragmentado, que no es uno con todo lo demás. No solamente habrá que entender que es uno con todos los demás árboles de ese bosque y del planeta, sino que tú puedes ver un árbol y ese árbol está en la tierra y esa tierra en la que está el árbol no es lo mismo que el árbol en teoría, pero sí lo es. Porque la tierra es lo que es y tiene la riqueza que tiene por todo lo que el árbol le da, y al revés, el árbol es lo que es y crece y vive por todo lo que la tierra le da. Y esa tierra, a su vez, pues podemos ver que es, no sé, nido, casa de cualquier cantidad de animales, bacterias, microbios, microorganismos, lombrices de tierra. Y esas lombrices de tierra existen gracias a la tierra y gracias a las raíces, porque las raíces son su casa, pero gracias a las lombrices la tierra enriquece al árbol. Todo acaba siendo lo mismo, ¿no? Y el viento que mueve el árbol parecería ser algo distinto al árbol, pero el viento que mueve el árbol es el que sacude sus ramas y es el que colabora en la polinización y que haya otros árboles y así, ¿no? O sea, el tema es entender que la pregunta fundamental sería ¿dónde terminan las cosas?
dónde deja el árbol de ser árbol y dónde empieza la tierra a ser tierra, o dónde termina el mar, y así, con cada cosa. Entonces, todo tiene sentido. Dentro de toda la existencia de lo ente o de los entes, donde al final todo parece estar dividido, fragmentado, pero en realidad todo funciona con orden y armonía, hay un solo ente capaz de vivir apartado del logos. Y eso somos precisamente nosotros. Y dado que, es curioso, ¿no? Eso lo tenemos muy claro, ¿no? Lo puede decir Heráclito, que es un pensamiento perfecto del siglo XXI. El ser humano es el único capaz de romper el orden de la naturaleza, ¿no? Todo lo demás que existe tiene un orden perfecto, menos el ser humano que lo rompe. Pero Heráclito se pregunta sobre esto y dice, a ver, todo tiene orden y armonía, porque todo es parte de logos, todo es en realidad una misma cosa, todo funciona perfectamente menos el hombre. El hombre es capaz de separarse de logos, perderle sentido a su existencia y destruir el mundo. Sin embargo, el hombre es capaz de destruir el mundo porque no le encuentra sentido a su existencia, porque tiene miedo, porque está apartado de logos. El tema, dice Heráclito, es que el hombre nació así. Es decir, el ser humano algo tiene que lo hace distinto a todo lo demás, que le permite estar aparentemente distanciado del logos, estar fuera de este orden, de esta armonía, con incluso la capacidad de destruir el mundo. Heráclito no llegó a tanto, pero hoy sí que lo sabemos, ¿no? Pero el tema de Heráclito es, sin embargo, este hombre aparentemente separado de logos y hasta con la capacidad de ir en contra de logos, el hombre es así y tiene esta capacidad porque Logos así lo dispuso. Es decir, que la capacidad del hombre de estar separado de Logos es parte del Logos, ¿sí? Es decir, la capacidad humana de ir en contra del orden es parte del orden. Si no, no la tendríamos. Es decir, si no, sería la arrogante postura de pensar que nosotros, insignificante cucaracha cósmica, podemos violentar el orden divino, que es uno de los grandes dilemas y discusiones en la tradición judío-cristiana, ¿no? Se le otorga al hombre este carácter de libertad, el famoso libre albedrío que nos regala que nos regala Dios. El máximo regalo que te da Dios es el libre albedrío. Pero luego resulta que Dios tiene un plan divino, pero luego resulta que el hombre tiene su propia voluntad, su propio libre albedrío, puede tomar decisiones y puede romper el plan divino de Dios, por lo cual ni el plan es divino ni Dios es Dios. Si la criatura puede romper el orden divino y perfecto establecido por lo creador o el creador, entonces la criatura es más poderosa que el creador y es imposible que la criatura sea más poderosa que el creador. Por lo tanto, hasta el desmadre que somos nosotros es parte del plan. Dicho de otra manera, nuestro desorden es parte del orden. Dicho de otra manera, hay un plan detrás de que nosotros podamos aparentemente romper el orden. Hay un plan detrás de que nosotros podamos aparentemente ir en contra de la voluntad de Dios. Y en términos mucho más bonitos, evidentemente hay un plan detrás del hecho de que nosotros podamos separarnos de Dios. Pensar que nos podemos separar de Dios. Porque si nosotros nos podemos separar de Dios, entonces Dios tampoco es Dios, ni es perfecto, ni es absoluto, ni es unicidad, ni es nada de lo que nos dicen que es. Entonces, es decir, es muy bonito en Heráclito entender que hasta el desorden que nosotros causamos tiene que ser parte del orden. Porque es como decir, a ver, vamos a asumir que hay un Dios. Si no hay un Dios, esta plática solo es cultural, pero no tiene sentido. Entonces vamos a asumir que hay un Dios. Si hay un Dios inteligente, que crea con voluntad y con inteligencia, como se supone que crea, hay que asumir que tiene un plan. O sea, no creó a lo güey, creó para algo. Entonces hay que asumir que hay un plan, el famoso plan divino. Si hay un plan divino, pero hay una creación como nosotros, que tendría que ser parte del plan divino, pero esta creación que somos nosotros, que tendría que ser parte del plan divino, aparentemente puede separarse del plan divino y con nuestra voluntad individual aparentemente podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Bueno,
Si hay un plan con todas estas características que hemos dicho, nos lleva a una situación. El plan divino, opción A, depende del hombre para cumplirse. Opción B, no depende del hombre para cumplirse. Y aquí también lucha mucho la tradición, más la católica que la cristiana en general, porque en términos generales, claro, el hombre tiene que completar el plan divino de Dios. Si el plan de Dios depende de nosotros, Dios no es Dios, su plan no es divino, su plan no es perfecto, porque nosotros que no entendemos el plan, podemos destruirlo. Opción B, entonces el plan divino no depende de nosotros. Si el plan divino no depende de nosotros, o sea, se va a cumplir independientemente de nosotros, que creo que es lo único que tiene lógica. Si el plan divino funciona independientemente de nosotros, entonces nuestro libre albedrío es terapia ocupacional. O no hemos entendido lo que es el libre albedrío, que es algo que yo les señalo frecuentemente en este curso, cuando nos veíamos y en los cursos anteriores, que tu libre albedrío, tu libertad se limita a una sola cosa. Eres libre de elegir la emoción con la que reaccionas al mundo. Tu libre albedrío no tiene nada que ver con los actos, no tiene nada que ver con los hechos, no tiene nada que ver con decidir tu vida. Tu libre albedrío está en cómo experimentas tu vida, a menos que alguna de ustedes haya elegido confinarse por una enfermedad de la que nadie sabe nada, ¿no? Dado que no es así y dado que todos acabamos confinados por la COVID, porque así pasó, ¿dónde quedó tu libre albedrío? Tu libre albedrío está en cómo reaccionas ante esto. Dicho de otra forma, y es bien bonito, tu gran chamba en la vida, y es un gran trabajo, tu gran trabajo en la vida es aprender a ser feliz con lo que tienes. Y es una gran chamba porque lo que tienes es lo que hay, no hay otra cosa. Tu trabajo en esta vida es aprender a disfrutar las circunstancias en las que te tocó esta vida, porque son las que hay y no va a haber otras. Y dado que esto es lo que hay y no va a haber otra cosa, lo único inteligente que puedes hacer es aprender a disfrutar esto. Dicho de otra forma, hay algo que disfrutar en todo, solo tienes que verlo. Entonces, Heráclito me encanta porque tendemos mucho a pensar, con corrientes más modernas de pensamiento, cristianismo incluido, que los seres humanos somos el virus, ¿no? Que nosotros somos la variable incómoda, que nosotros somos lo que puede darle al traste a todo, pero no. Evidentemente somos parte del plan. Y es una parte muy linda del plan, porque ¿por qué nosotros nos podemos aparentemente separar del plan, separar de Dios, separar de Logos, poner nuestra voluntad contra la voluntad? Porque tenemos conciencia de que existimos. Y evidentemente tenemos una voluntad. Con nuestra voluntad es que tratamos de hacer nuestra santa voluntad en lugar de la santa voluntad. Pero nuestro desmadre, o sea, el usar nuestra voluntad, el desmadre con que la usamos, tiene que ver con que sabemos que existimos, sabemos que tenemos que hacer algo con la existencia, pero no tenemos ni la más remota idea de qué es lo que tenemos que hacer con la existencia. Y entonces, pues vamos por ahí buscando y pues no es que nos encontremos, tratamos de darle sentido a la vida, pero no sabemos qué sentido tiene. Y todo esto es derivado de una sola cosa. Todo lo demás que existe, todo lo ente, no solamente no sabe que existe, no tiene conciencia de que existe como nosotros. Todo lo demás que existe tiene una existencia acabada. Una flor, una planta, un árbol, un microbio, un protozoario, el coronavirus, cualquier animal, cualquier mamífero superior, desde que nace, es lo que es completito. Un león desde que nace, ya toda su leoneidad está presente ahí. Todo lo que el león va a hacer está presente ahí. Todo lo que el león va a hacer con su vida está presente ahí. Está programado filogenéticamente en toda su biología. Nunca podrá tomar decisiones. No se va a preguntar si ser león es lo que quiere ser. No se va a preguntar si vale la pena una vida en la que se dedica a comer, a dormir y a reproducirse. Jamás se lo va a preguntar. Los únicos que nacemos incompletos somos nosotros. Y eso puede ser un error,
o si existe un logos que está presente en todo, pues evidentemente no es un error, evidentemente es parte del plan. Entonces el ser humano es esa belleza tan incómoda. Por eso tenemos problemas existenciales. No sabemos qué hacer con nuestra existencia, aunque sabemos que tenemos que hacer algo. Nada más en la existencia se pregunta eso, solo nosotros. Nosotros nacemos incompletos y tenemos una vida para completarnos. La gran pregunta es completarnos. Es decir, nos falta algo. ¿Qué nos falta? Pues en un término místico espiritual es muy fácil. Lo que nos falta es Dios. Claro, no te puede faltar Dios, porque Dios está en todos lados. Pero, independientemente de que Dios esté en todo, uno piensa que no. Es decir, nosotros vivimos este mundo, es resultado de la ilusión de estar separados de Dios. Y que exista la ilusión de estar separados de Dios, evidentemente tendría que ser parte del mismo plan. Dicho en términos místicos, como quien dice, el ego es parte del plan. Y si el ego lo traduces en simbolismo religioso, pues quiere decir que Satán, ¿no? El símbolo del ego, es parte del plan de Dios. Es decir, que la supuesta separación de Dios, la expulsión del paraíso, la serpiente, todo es parte del plan de Dios. Si no, no hubiera pasado. Si puede pasar algo que no es parte del plan de Dios, Dios no es Dios. No es un Dios que no es omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente, y entonces no vale la pena que sea Dios, ¿sí? Si asumimos a Dios como lo que se supone que es, nada de lo que pasa está fuera del plan. Y entonces es cuando entiendes que con todo el desmadre que traes en tu mente, pues ese desmadre sigue siendo parte del plan. Entonces vivimos la ilusión de estar separados de Dios para poder vivir el encuentro y el regreso con Dios. El budismo es muy interesante porque nunca hemos hablado del, bueno, siempre hemos hablado del Buda, siempre menciono al Buda, ¿no? Pero nunca nos hemos clavado en el budismo. El budismo parte de una, a ver, parte justo el primer sermón del Buda, el sermón de las cuatro nobles verdades. El Buda es contemporáneo de Heráclito. Eh, el Buda te está diciendo, primer gran verdad que tienes que entender, primer noble verdad del Buda es el mundo trae implícito el sufrimiento. El mundo es sufrimiento. Dice, ay, pero eso es muy pesimista. No, no es pesimista, es muy realista. Oye, pero en el mundo también hay alegría y felicidad. Ah, claro que sí, el Buda no está diciendo que no. Solo está diciendo que el mundo trae implícito el sufrimiento. ¿Va a haber alegría? Sí, sí, va a haber alegría. ¿Va a haber momentos felices? Claro que los va a haber, pero va a haber sufrimiento. De eso no te vas a librar nunca, porque el mundo es dual. Entonces, si vives en el mundo, la condición fundamental que va a estar ahí siempre es el sufrimiento. En el mundo sufres. Es el valle de lágrimas. Segunda noble verdad del Buda. Dice, el mundo es sufrimiento. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de ese sufrimiento? Segunda noble verdad, la causa del sufrimiento es el deseo. Tercer noble verdad. Entonces puedes eliminar el sufrimiento. Si has encontrado la causa, eliminando la causa, eliminas el efecto. Entonces, el mundo es sufrimiento. La causa del sufrimiento es el deseo. Bueno, si suprimes el deseo, suprimes el sufrimiento. Y esto evidentemente funciona porque los budistas viven muy felices. Pero yo creo que el pensamiento judeo-cristiano va un pasito más atrás todavía. El Buda te está diciendo, el mundo es sufrimiento y el sufrimiento es causado por el deseo. Suprime el deseo y suprimirás el sufrimiento. Lo que no te está diciendo el Buda es de dónde viene el deseo. ¿Sí? O sea, el mundo es sufrimiento. El sufrimiento viene del deseo, ajá, y el deseo, ¿de dónde viene? ¿Por qué tenemos deseo? ¿Por qué nuestra mente desea algo? ¿Por qué nuestra mente desea cosas? Nuestra mente desea cosas porque asume que le falta algo. Si tú no puedes desear lo que tienes, deseas porque tienes una sensación, ni siquiera si es un pensamiento, pero bueno, sensación da igual de ausencia. Hay ausencia, por eso hay deseo.
¿Cuál es la única ausencia que tienes? En el pensamiento judeocristiano es muy claro. La ausencia es Dios. Por eso tu alma, tu mente, tiene deseos. Y claro, aquí entramos al budismo. El deseo es un mecanismo terrible, es una trampa. El deseo es una trampa porque, claro, tú deseas cosas del mundo y nunca dejas de desear. Deseas y deseas y deseas y persigues y persigues y persigues. Y aparentemente desear y perseguir se convierte en el sentido de la vida, con lo cual la vida es una carrera neurótica, porque es desear perseguir y no alcanzar casi nunca. Y cuando alcanzas, todo el mundo sabe lo que pasa. Alcanzas lo que deseas, ahora deseas otra cosa. Traducción simple. El deseo es una trampa, es un mecanismo interminable porque la ausencia que tú tienes, la única ausencia que tienes es Dios. Los deseos que tienes se manifiestan en el mundo. Tratas de llenarte de cosas del mundo y nada en el mundo te va a llenar. ¿Qué te puede ofrecer el mundo? Te puede ofrecer fama, riqueza, placeres, mujeres, hombres, según lo que prefieras. Te puede ofrecer muchas cosas el mundo, pero no te puede ofrecer a Dios. Entonces estás buscando llenar con mundo la única ausencia que tienes, que es Dios. De ahí, claro, el tema del mundo dual aplica perfectamente. Uno de los principios fundamentales del curso de milagros y del hermetismo egipcio. El mundo es dual. Algo que yo les digo frecuentemente, la mente no tiene estados. O es esto o es otro. Entonces, en tu mente o hay mundo o hay Dios. No puede haber las dos cosas. El mundo, este lugar de fragmentación, división, conflicto, etcétera, que vemos es justo la negación de Dios. Dentro de la negación de Dios puedes hartarte de todo lo que quieras y nunca te va a llenar. Entonces, bueno, todo esto yo me lo encuentro detrás de Heráclito. Tal vez es mi propia interpretación, ¿no? Pero bueno, entonces el tema es que si quieres encontrar el sentido de tu existencia, hay que acercarte a Logos, a esta inteligencia que te dice todo, ¿no? A esta voz. ¿Cómo vas a escuchar a Logos, que ya nos dijo Heráclito, que Logos te habla? Callándote. Así de fácil, ¿no? Y entonces esta palabra, este pensamiento, también le va a dar sentido a tu vida, ¿no? Dice Heráclito, aunque Logos es común, es decir, es de todos, está en todos lados, y ojo, es común quiere decir, hay un solo Logos y todos lo compartimos. Dice, casi todos viven como si tuvieran una inteligencia particular. Ahí está el ego, ¿sí? Todos tenemos Logos, pero cada quien piensa nada más en ti. Tú vives como si tu inteligencia fuera particular, en lugar de entender que si tú eres inteligente es porque hay inteligencia. Que si tú eres consciente es porque hay conciencia, básicamente, ¿no? Entonces, que si tú tienes logos es porque hay logos. No es tuyo. Ahí está, punto. Y tú simplemente eres parte de él. Entonces, aquí está pues, diferentes formas de entender esto, ¿no? Que ya habíamos visto. Es de sabios prestar oídos, no a mí, sino a logos, y reconocer que todas las cosas son una. Sí, escucha la voz. Te está hablando todo el tiempo, no la escuchas porque no te callas. Entonces, Heráclito es muy bonito. En fin, es un resumen de Heráclito. Pero esto es particularmente la parte que se va a colar en la tradición cristiana, ¿no? Lo que va a llegar hasta el Evangelio de Juan. Contemporáneo de Heráclito era Parménides. Con Parménides nos pasa lo mismo que con Heráclito. Sí escribió, pero de lo que escribió no conservamos nada más que fragmentos. Y pasa lo mismo que con Heráclito. Tenemos fragmentos y afortunadamente Parménides, que dejó escuela, dejó discípulos, y hay filósofos posteriores que citan a Parménides, lo explican, lo interpretan. Entonces, con las interpretaciones de sus discípulos y otros filósofos y los fragmentos, más o menos podemos entender lo que quiso decir Parménides. Ahorita regreso acá, me adelanto a esto, porque ¿qué tenemos de Parménides? Lo único que tenemos de Parménides es un texto que hoy en día se le llama el poema.
el poema de Parménides. Tal vez tenía otro nombre, le decimos el poema de Parménides, porque bueno, armando los fragmentos, pues resultó que eso era un poema metafísico. O sea, metafísica en poesía, imagínense nada más que complicado. Lo interesante, Parménides, estamos hablando contemporáneo de Heráclito, contemporáneo del Buda, siglo VI antes de Cristo. Al parecer, los propios discípulos de Parménides asumían que la obra de Parménides no era producto de su intelecto. La obra de Parménides era considerada en su propia época una revelación divina. Lo cual nos lleva a que Parménides, pues no deberíamos ubicarlo como filósofo. Parménides sería más bien un profeta. Si lo que tiene es una revelación divina, pues lo suyo es una profecía, no una filosofía. Y así lo consideraban sus discípulos. La obra de Parménides es una revelación divina. Y esta revelación divina la expresa en su poema en dos partes que sí son muy claras. La vía de la verdad y la vía de las opiniones de los mortales. Que esto es en lo que se va a basar Platón principalmente. La vía de la verdad del poema de Parménides se ocupa de lo que es, lo ente, ya lo dijimos. ¿Qué es ente? Todo lo que es, todo lo que existe, pero ojo, todo lo que existe ajeno a la generación y la corrupción. Ya vimos con Heráclito que su planteamiento es todo es devenir, todo es, como dice el Buda también, todo es impermanencia, todo es transformación, todo es devenir. Y Parménides dice, sí, eso parece. O sea, sí, si ves el mundo, sí, parece que todo es devenir, impermanencia y transformación. Es decir, que todo se genera y se corrompe, ¿no? Todo no existe, de pronto nace, se genera, existe un tiempo, se corrompe, deja de existir. Y dice Parménides, pues sí, sí, efectivamente. Bien, dice Parménides, sí, así es el mundo. Pero el mundo no es real, justo. Es decir, hay que buscar lo que es ajeno a la generación y corrupción. Porque todo lo que nace, existe, se corrompe y deja de existir, nunca fue real. Lo real es perfecto, es eterno, es inmutable, es absoluto. Lo real es no engendrado y es indestructible. ¿Sí? Entonces, en la parte del poema que es la vía de la verdad, es justo, a ver, vamos quitando todo lo que surge, existe y se corrompe y deja de existir es falso. Entonces, vamos quitando todo lo que tenga estas características hasta encontrar lo no engendrado, lo eterno, lo indestructible, que es lo único que verdaderamente existe. Y claro, eso es el ser. Así le llama Parménides, el ser. Y a partir de entonces, bueno, esto, el ser, está presente en toda la filosofía occidental, hasta el siglo XX, que cualquier cantidad de filósofos existencialistas ateos usan la palabra ser y hacen una gran y hermosísima filosofía del ser. Entonces yo digo que el ser es el nombre que los filósofos ateos le dan a Dios. Porque claro, Dios no existe, pero el ser es eterno, perfecto, inmutable, absoluto. Claro, el ser de los filósofos existencialistas ateos no es amoroso, solo es. Mientras que el ser, si lo relacionas con un Dios, Dios persona, tradición judio-cristiana, se asume que sí es amoroso, ¿no? Entonces, todo lo que existe es el ser. Y el ser, dice Parménides, no se genera ni se corrompe, no es engendrado, es indestructible, es eterno, es lo único verdadero. Todo lo que tú estás viendo son los engaños de tu mente. Tú no ves el ser, ves los engaños de tu mente. En cristiano, tú no ves a Dios, ves el mundo. No ves lo eterno, ves lo temporal. No ves lo infinito, ves lo espacial. No ves lo espiritual, ves lo material. ¿Sí? Pero hay un ser que es homogéneo, inmóvil. Claro, no existe la nada y nunca existió la nada. El ser es y es siempre. Es eterno porque de la nada no puede salir nada. Si alguna vez, dice Parménides, hubiera existido la nada, nada existiría.
diría nunca, porque de la nada no puede surgir nada y porque el ser no puede surgir del no ser. ¿Sí? En fin, es un tema muy lingüístico también, ¿no? Entonces, y esa es la verdad, lo que es. Y luego está la vía de las opiniones de los mortales, es decir, todo lo que tú piensas sobre el ser. Todo lo que tú, fragmento, piensas que sabes sobre la totalidad, ¿no? Cuando tú estás limitado a tu experiencia, particularmente de manera muy específica, la vía de las opiniones de los mortales del poema de Parménides habla de lo que él llama los asuntos mundanos, el mundo de los astros y el origen del hombre. Los asuntos mundanos se refiere precisamente a todo lo que es materia, a todo lo que surge y se corrompe. El mundo de los astros, justo asumiendo que los astros, literal, los planetas, ¿no? Los 7 planetas clásicos, que incluyen al Sol y a la Luna. Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, ¿no? Los 7 planetas clásicos que también surgieron y también se corrompen y también se mueven, tampoco son reales, ¿no? Y sin embargo es lo que rige el mundo de los hombres. Y por supuesto, pues hay que hablar de los hombres, que tienen un origen. Tanto cada uno de nosotros como individuo tiene un origen. No existíamos, de pronto existimos, nacemos como bebés, nos transformamos, nos corrompemos y morimos, y como especie también tenemos un origen. Para Parménides es muy claro, lo que tiene un origen no es real. Lo real es eterno, ¿sí? No tiene origen. Entonces, al fin, digo, esto mismo dice el curso de milagros, ¿eh? Al final todos dicen lo mismo, que es como decir, tú no puedes comprender a Dios porque, esto se los comento frecuentemente, nuestra comprensión de la realidad o de lo que nosotros pensamos que es la realidad depende de nuestra mente. Lo que nuestra mente es capaz de concebir depende de nuestra experiencia. Lo que nuestra experiencia puede darle a la mente está limitado por lo que es por nuestros sentidos. Y nuestros sentidos están limitados por nuestro cuerpo, es decir, nuestra experiencia se limita a lo que podemos experimentar desde este tiempo y este espacio. Es decir, que nosotros vemos así un cachitito así de la realidad y pensamos que es la realidad. Por eso las opiniones de los mortales están equivocadas todas. San Agustín lo dice más adelante de otra forma, el ser anclado al tiempo no puede comprender lo eterno. Es decir, nosotros no podemos comprender lo eterno. Y algo que yo les manifiesto frecuentemente, si nosotros dependemos de la experiencia de la mente, perdón, es que vi a mi gato haciendo un desastre, casi es el fin del mundo aquí, pero sobrevivimos. Dependemos de la mente, y nuestra mente, esto que les digo frecuentemente, nuestra mente puede captar todo aquello que sea tiempo, espacio o materia. Dios no es tiempo, es eterno, Dios no es espacio, es infinito, Dios no es materia, es espíritu. Nuestra mente no puede comprender ni lo eterno, ni lo infinito, ni el espíritu, porque no tiene esa experiencia. Dicho de otra forma, nuestra mente no puede comprender a Dios. Por lo menos no nuestra mente material. Digo, no nuestra mente racional. Porque la razón es un proceso de pensamiento y el proceso racional de pensamiento es acomodar conceptos en un orden lógico y los conceptos dependen de palabras y las palabras son invenciones nuestras que dependen de nuestra experiencia. Esta otra parte de tu mente que es la intuición. La intuición es la herramienta de la profecía. La intuición es ese conocimiento que llega de pronto, sin proceso. Y simplemente lo sabes, ¿no? No lo puedes demostrar, pero lo sabes, ¿no? Entonces, bueno, el poema de Parménides se divide en estas dos y acaba resumiendo todo el tema del ser pues, con estas 3 sentencias simples pero muy complejas, ¿no? Lo que es decir, el ser, lo que es eterno, ingénito e imperecedero. Eterno, más allá del tiempo. Ingénito, sin nacimiento. Imperecedero, sin conclusión, sin fin. Ojo con esto, se está diciendo lo que es eterno, ingénito e imperecedero, la sentencia contraria es igual de válida. Lo que no es eterno, ingénito e imperecedero, no es. Yo soy eterno, no. Yo soy ingénito, no. Yo soy imperecedero, no. Entonces yo no soy. Entonces yo soy una ilusión. A menos que haya algo en mí que sea eterno, ingénito e imperecedero. Platón le va a llamar alma,
San Agustín va a retomar a Platón y toda la tradición cristiana está basada en Parménides finalmente, y nuestra alma es lo que es eterno, ingénito, imperecedero. Por lo tanto, la parte de nosotros que es, ¿sí? Lo que es uno, continuo y homogéneo. Uno, pues ahí está la unicidad de Dios. Uno, no hay otra cosa. Dicho de otra forma, lo dual no es. Lo que es uno. Oye, ¿el mundo es dual? Sí, el mundo es dual. Así que no es uno, así es que el mundo no es. O sea que el mundo no existe. Ahí está otra vez, ¿no? Continuo, es decir, es uno y es siempre lo mismo. Homogéneo, el ser no tiene partes, el ser no se transforma. Oye, yo no soy ni uno, ni continuo, ni homogéneo. Sí, porque tú no eres, precisamente. Lo que es inmóvil, ilimitado y perfecto. Oye, yo no soy ni inmóvil ni ilimitado, porque tú no eres. Al final es lo mismo que el hinduismo, es lo mismo que el budismo, es lo mismo que el curso de milagros. El mundo no existe. No tiene ninguna de estas características, por lo tanto, el mundo no existe, porque el mundo no es. ¿Sí? Entonces, está lo que es y está lo que tú ves. Parménides y Heráclito parecen muy distintos. Porque claro, mientras Heráclito es todo es devenir, todo es impermanencia, todo es transformación, Parménides te dice todo es uno, eterno, absoluto, inmóvil. Parece que son muy distintos. Con un Heráclito que te dice lo único permanente es el cambio, Parménides te dice lo que cambia no existe. En el fondo, están diciendo lo mismo. Solo están viendo, cada uno está hablando de los dos diferentes aspectos del mismo fenómeno. Es decir, Parménides está concentrado en el ser, evidentemente. Heráclito está concentrado en el mundo. Sin embargo, cuando del mundo llega al logos, pues está llegando al ser de Parménides, ¿no? Porque el logos es eterno, ingénito, imperecedero, uno, continuo, homogéneo, inmóvil, ilimitado y perfecto. Y estos dos conceptos, bueno, todo lo que viene de Heráclito y Parménides, mucho más interpretado por la vía de Parménides y de Platón, pues va a llegar también a la tradición cristiana, ¿no? Y, bueno, Platón, pues justo Platón, que toma la tradición de Parménides, eh, nos pasa lo mismo con Platón que con Parménides que con Heráclito. Los vemos en la escuela, los vemos en clase de filosofía. No son filósofos. Platón es absolutamente místico. De todo lo que escribe Platón, que ahí sí afortunadamente nos llega, no todo, pero de Platón sí llega una obra inmensísima, ¿no? Y probablemente lo que más se ha estudiado de Platón desde su tiempo hasta hoy es su relato de la caverna. Hay una serie de mitos platónicos muy interesantes, pero bueno, el mito de la caverna, pues que es justo explicarte lo que explica Parménides y lo que explica el hinduismo, es decir, dice, dice Platón en el mito de la caverna, trata de imaginarte cuál es el estado del conocimiento humano. Volviendo a qué puede conocer el conocimiento humano: tiempo, espacio y materia. Es decir, nada. Una cosita así chiquitita. Es decir, todo lo que vemos está en la vía de las opiniones de los mortales, de la que habla Parménides. Dice, si quieres entender el conocimiento humano, bueno, pues imagínate, dice Platón, imagínate un antro subterráneo, una gran caverna bajo tierra. Sí, ahora imagina que en el fondo de esa caverna hay un grupo de esclavos encadenados. Estos esclavos nacieron en la caverna, han pasado toda su vida en la caverna, nunca han salido de la caverna, nunca han visto nada más allá que la pared del fondo. Están encadenados de modo tal que ni siquiera pueden voltear. Todo lo que pueden ver es la pared del fondo de la caverna. Es decir, sus sentidos, ¿no? La experiencia de sus sentidos se limita a esto. Claro, es una exageración de nuestro estado, pero es justo esto, ¿no? Dice, ahora imagina que detrás de estos prisioneros hay un grupo de personas, unos porteadores que van justo llevando imágenes bidimensionales, que como hay una luz, una fuente luminosa ya cerca de la salida de la caverna, pues a través de esta fuente luminosa
se proyectan sombras en el fondo de la caverna. Desde ahora, estos esclavos que aquí nacieron, aquí han vivido toda su vida y nunca han visto nada más que el fondo de la caverna, dice Platón, tendría sentido pensar que asumen que esto es la realidad. ¿Por qué? Porque toda su experiencia y por lo tanto todo lo que entra a su mente les dice esto. Entonces, ¿cómo es el mundo? Pues plano y en blanco y negro, es claro como pocas cosas, ¿no? Y estos hombres que nunca han salido de aquí siempre van a asumir que esto que ven es la realidad. Pero ¿qué pasaría si uno de estos esclavos lograse liberarse? Se libera. Lo primero, pues al llegar al punto de acá atrás, a los porteadores, tendría su primer conflicto de realidad, ¿no? Porque de pronto diría, estas sombras no son reales. Estas sombras son el reflejo de esto. Esto es lo real. Estas imágenes bidimensionales parecen ser lo real. Pero está la fuente luminosa, ¿no? Entonces la fuente luminosa pues llama la atención de este esclavo que se libera y entonces irá más allá de la fuente luminosa y entonces podrá salir de la caverna. Primero, como está aquí en este que está saliendo, la luz del conocimiento, ¿no? Lo va a cegar, pero después descubrirá que así como las sombras eran reflejos de estas imágenes no eran más que representaciones de cosas reales, de cosas mucho más. Primero liberado dirá, antes yo solo veía sombras, pero siguiendo el camino de la luz, descubrí que esto es la realidad. Dice Platón, bueno, este es el estado del conocimiento humano. La caverna es el mundo. Las sombras al fondo de la caverna es lo que nosotros vemos con nuestros sentidos limitados. Los prisioneros pues representan al hombre común. El prisionero que se revela es el filósofo, por supuesto, ¿no? Y claro, el mundo que ve acá afuera es la realidad que solo se reflejaba acá en sombras. Pero bueno, ya acá afuera pudiera pasar que estos hombres vieran esta otra luz más allá, ¿no? El sol. Y habría que asumir, bueno, si aquí yo pensaba que esto era lo real, luego descubrí que no, que esto era falso, que lo real aparentemente eran estas imágenes bidimensionales, pero luego vi la luz, fui más allá de la luz y descubrí que no, que estas imágenes solo representaban lo real. Puedo decir, ahora sí, esto es lo real, o ya que hay otra fuente luminosa más acá, puedo asumir que esto que estoy viendo es solamente una representación de algo todavía más real. Entonces, todo para decir, bueno, este rato de la caverna se puede interpretar de tantas formas, tan disímbolas, que bueno, justo a ver, la historia de la filosofía occidental es interpretar esto, ¿eh? O sea, la historia de la filosofía en el mundo occidental son 2500 años de interpretar de distinta manera el relato de la caverna de Platón. Hay quien dice que esto es la teoría del conocimiento de Platón. Sí, en cierto sentido lo es, que justo está diciendo, pues date cuenta de los límites que tiene tu conocimiento. Tu conocimiento tiene unos límites tremendos porque está limitado a la experiencia que le puede dar tu mente y la experiencia que le puede dar tu mente está limitado al cuerpo, pues al espacio, tiempo, materia que ocupa tu cuerpo. Por lo tanto, tu experiencia nunca es la verdad. Entonces, en un sentido, se puede referir a eso, es una epistemología. Pero también puede ser toda una teoría del ser, es decir, toda una versión mística, donde justo lo que te dice es, no, bueno, a ver, lo que ves son reflejos y vas viendo, si te lanzas a una búsqueda de la verdad, lo más probable es que nunca encuentres la verdad. Pero en tu búsqueda de la verdad, lo que sí vas a encontrar es lo que no es verdad. La verdad probablemente no la encuentres nunca, pero vas a tener muy claro que es
lo falso, qué es la mentira, qué es acepción que le dan a esto, ¿no? Que es una teoría crítica. Se te abre una mente crítica. Porque si bien, vamos a suponer, ¿no? Eres el ser humano de aquí afuera, no puedes ir más allá del sol. No tienes que ir más allá del sol. Te basta con que sepas, asumas, entiendas que lo que estás viendo tampoco es la realidad, ¿no? Es decir, pasé de pensar que esto era la realidad a pensar que estas imágenes son la realidad. Pasé de pensar que esto era la realidad a entender que son representaciones de esto, que sí es la realidad. Que más claro, cada uno de estos niveles es más perfecto que el otro. Entonces también es toda una versión mística religiosa, es un ascenso a lo perfecto. Porque entonces esto termina siendo imperfección absoluta, ¿no? Es decir, aquí estoy viendo el reflejo de algo que es más perfecto. Una sombra es el reflejo de algo que es más perfecto, pero que luego descubriré que también es imperfecto. Esto más perfecto son imágenes bidimensionales. Luego descubriré que eran solo representaciones de algo más perfecto, lo que está afuera de la caverna. Entes tridimensionales, con colores, con texturas, con olores, con sabores, con más experiencia para mis sentidos. Si no entendí la parte crítica de esto, pues okay, ya llegué a la realidad. Sí, entendí la parte crítica de esto, digo, a ver, así como pasé de aquí a acá, de aquí a acá, de acá a acá, pues aquí veo el sol, veo que hay algo más arriba y tengo que asumir que solo estoy en un nivel de realidad más real, más perfecto que los niveles anteriores, pero ni es la realidad ni es la perfección. Habría que asumir simbólicamente, ¿no? Que más allá del sol, más allá de esta luz, hay una realidad más perfecta y tal vez después de eso haya otra más perfecta y más perfecta hasta que eventualmente tendríamos que llegar a la perfección o a lo perfecto. Entonces es muy bonito porque lo que te está diciendo Platón es, el mundo es imperfecto, pero es una herramienta para entender la perfección. En términos más religiosos, el mundo es la ausencia de Dios, pero es la herramienta para comprender a Dios. El mundo es la negación de Dios, pero es la herramienta para volver a Dios, para entender desde el no Dios, desde no Dios, puedo entender, puedo llegar a captar, a comprender lo que sí es Dios. Entonces es un nivel de perfeccionamiento muy bonito. Lo explica de otra forma. Dice Platón, entonces, todo lo que tú ves en este mundo, que aquí, aunque él es seguidor de Parménides, también es muy heráclito lo que dice, porque tú ves la parte de hasta abajo de la pirámide, ¿no? Tú ves entes separados, tú ves piedra, caballo, árbol, cosas. Si tú logras ir cada vez más allá, más a lo profundo, más hacia la luz, vas a descubrir que todo es una sola cosa, básicamente. En alguna ocasión, estoy seguro que el curso pasado, no estoy seguro, según yo el curso pasado, creo que algo vimos de Pitágoras, que con Pitágoras pasa una cosa muy interesante. Es otro de estos que vimos en la prepa y si no estudiaste matemáticas no lo volviste a ver nunca. Y a Pitágoras justo podemos ubicar como filósofo, aunque en realidad lo ubicamos más como matemático y por lo tanto lo ubicamos más como en el ámbito de la ciencia y difícilmente concebimos a Pitágoras como lo que es, como un místico, como un... Lo que tiene Pitágoras no es una escuela de filosofía, lo que tiene Pitágoras es una secta religiosa, en el sentido más, menos peyorativo, más bonito de secta religiosa. Pitágoras tiene una secta religiosa. Es muy confuso entender eso hoy en día porque la secta de Pitágoras se llama los matemáticos, los matematicoi, para ser muy exactos, ¿no? Los matematicoi. Pitágoras es el que inventa el término matemáticas. Pitágoras, que antes de ser el gran Pitágoras de Samos, ya en la cultura griega, Pitágoras estuvo 20 años en Egipto, precisamente estudiando los misterios en Egipto. Y las matemáticas de Pitágoras se llaman así en honor a la mat, que esto sí que lo hemos visto, la mat, con doble A, la mat, que era el orden cósmico, no una divinidad, simplemente el orden cósmico. La mat sería como el logos, aunque con el paso del tiempo también se le acabó dando una representación femenina de divinidad, entonces ya era la diosa mat, es lo mismo, son símbolos, que era la diosa de la armonía cósmica.
esa armonía cósmica la representa Pitágoras con los números, con las fórmulas y con la geometría. Entonces, por eso su secta se llama los Mathematicoi, porque son los que buscan la mat. Entonces, sí, uno se puede quedar con que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, aunque no sepas con qué se come eso, pero es el teorema de Pitágoras, ¿no? Y lo vimos en la secundaria, pasaste un examen por decir eso, aunque nunca supiste lo que es. Bueno, sin embargo, si bien Pitágoras obviamente descubre cosas de geometría, de aritmética, es un matemático, pero el tema es que Pitágoras y los Mathematicoi hacen matemáticas para encontrar a Dios. Lo que ellos buscan es Dios. O sea, ellos están buscando la verdad detrás de todo el orden cósmico. La buscan a través de los números. Eso es todo, porque están buscando la mat. Platón pretende ir más allá que Pitágoras, porque ante la pregunta de qué está hecho todo el universo, Pitágoras dice de números, ¿no? Es una forma de decir, de inteligencia, de pensamiento racional. Platón va más allá arriba. Entonces te dice, a ver, en el mundo desde aquí abajo tú ves formas cambiables, impermanentes, transformables y por lo tanto no son el ser. Ves formas que son como los reflejos en la pared del fondo de la caverna. Entonces tú ves de manera individual, separada, piedra, árbol, caballo y cosas. Pero habría que entender, dice Platón, que detrás de este mundo de cosas separadas e individuadas, lo que hay es una realidad matemática. Entonces ahí está llegando al terreno de Pitágoras, ¿no? Detrás de todo esto hay una realidad matemática. Todo en el mundo se expresa con matemáticas. Es una expresión de la matemática. Es decir, todo lo que ves en el mundo es una expresión del orden cósmico, de la mat, ¿no? Entonces, todo lo que ves en el mundo es una expresión del orden cósmico. Entonces, vámonos al nivel del orden cósmico. Y para Platón es, no nos quedemos aquí. Este orden cósmico es orden, es ordenado, porque a su vez es un reflejo de un nivel todavía más perfecto. Y ese nivel todavía más perfecto es el mundo de las ideas. Que en general en eso te resumen la teoría de Platón, ¿no? En decirte está el mundo sensible, este en el que vivimos, nuestro mundo sensible que percibes por los sentidos y que es intrínsecamente falso, porque es impermanente, pero tienes este mundo sensible que captas por los sentidos y tienes el mundo de las ideas, ¿no? El planteamiento es este mundo sensible, este mundo de cosas individuadas, es el reflejo imperfecto del mundo de las ideas. En el mundo de las ideas están las ideas perfectas de todo lo que existe. Pero ya que llegas al mundo de las ideas, la realidad es como si... A ver, permítanme. O sea, es como si aquí todavía pusiéramos otra pirámide, ¿no? Porque, es decir, en el mundo de las ideas está la idea perfecta de piedra, de árbol, de caballo y de cada cosa física, de cada cosa tangible, pero también hay una jerarquía de las ideas. Entonces dice Platón, todas estas ideas perfectas de los entes individuales, esta perfección, claro, ojo, las ideas son intangibles, las ideas son inmateriales, son espíritu, por eso son perfectas. Es decir, las ideas son eternas. San Agustín lo que va a hacer es meter todo esto a la mente de Dios, ¿no? O sea, Agustín, que finalmente ya es un filósofo teólogo cristiano basado en Platón, básicamente va a plantear esto, ¿no? O sea, Dios es lo que hay en la mente de Dios hasta llegar al mundo. Entonces, dentro de estas ideas perfectas, que son el molde perfecto, intangible, inmaterial del que viene todo el mundo material, hay una jerarquía, y hasta arriba de esta jerarquía de ideas está la idea de justicia y la idea de belleza. Justicia, a veces según la traducción, la idea de verdad. Verdad, justicia, da igual, belleza. Es decir, lo que hay es la idea perfecta de justicia, la idea perfecta de belleza. Entonces, piedra, árbol, caballo, cosas son reflejo de un nivel más perfecto que es la mat.
el orden matemático. Este orden matemático es reflejo de algo todavía más perfecto, que es el mundo de las ideas, donde hay ideas en jerarquía hasta llegar a la idea perfecta de justicia, verdad, belleza, que son reflejo de un nivel todavía más perfecto, la idea de bien, simbolizada, representada por Platón con la imagen del sol. ¿Sí? Entonces, pues al final volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a una especie de monoteísmo representado por el sol. Claro, esto no parece una religión, finalmente están planteando una teoría que parece una teoría del conocimiento, una teoría del ser, es filosofía. Recordemos que es el mundo moderno en el que vivimos el que hace esta gran distinción. El mundo moderno, occidental, el método científico se basa en fragmentarlo todo para tratar de entenderlo. Entonces filosofía es una cosa, psicología es otra cosa, ciencia es otra cosa, religión es otra cosa, y así las estudiamos. Para estos hombres del mundo, para estos grandes sabios del mundo antiguo, todo es lo mismo. Filosofía, psicología, religión, misticismo, todo es lo mismo. Ya no encuentran la necesidad de hacer una diferencia, porque al final están buscando la verdad. Y si algo entienden es que todos son caminos a la verdad. Entonces ni siquiera puedes plantearlo como cosas distintas. Entonces, piedra, árbol, caballo, cosa son reflejo imperfecto de una realidad más perfecta, que es las matemáticas, el orden cósmico, que a su vez es reflejo de una realidad más perfecta, que es una belleza, que son un reflejo imperfecto de un nivel todavía más perfecto, que es el bien. Y entonces es muy bonito porque es como entender que el mundo en el que nosotros estamos y el mundo que nosotros vemos es como un mundo creado por emanaciones de lo divino, emanaciones de la idea de bien. Entonces es muy lindo porque lo que existe hasta arriba de todo, como fuente de todo, origen de todo, es el bien. Por eso, claro, así como Platón nos lo contó. Entonces, lo que hay hasta arriba es la idea de bien. Y entonces, ¿de qué se trata el trabajo filosófico, el trabajo espiritual? De contemplar la idea del bien, contemplar el bien perfecto. Y entonces, así como el mundo es una emanación del bien hacia abajo, el descenso al mundo, el trabajo filosófico, místico, espiritual es el ascenso al bien. Y entonces, pues fíjense qué bonito, porque aquí pues, finalmente tenemos muchos mapas. ¿De acuerdo? Ya lo habíamos visto, ¿no? Es decir, la estrella de David, que es el descenso y el ascenso de Dios al mundo, del mundo a Dios, presentado también, bueno, como un yin yang, lo habíamos visto, representado en otra versión de la estrella de David, que es el triángulo que representa el descenso de la luz al mundo, el ascenso del mundo a la luz, el descenso del espíritu a la materia, el ascenso de la materia al espíritu. Bueno, pues Platón, bueno, todo esto viene de los egipcios, que eso es la pirámide. Platón nos está planteando bueno, más bien el mundo es resultado de un descenso del bien en emanaciones hacia el trabajo espiritual, pues es del es esa la cábala capaz de oscuridad, sino porque nuestros velos, ¿no? Básicamente en la misma situación. Y todo esto, Platón, a ver, Platón y Aristóteles es muy claro que están metidos en el pensamiento cristiano.
finalmente el cristianismo viene particularmente del pensamiento religioso, la historia de la salvación, el concepto del Dios cristiano, pero que para los cristianos se consolida en la persona. Toda la historia de la profecía resumida en la persona de Jesús. Toda la historia de la salvación resumida en la persona de Jesús. Entonces, esa es la parte absolutamente hebrea de la tradición cristiana. Pero finalmente no hay que olvidar, por embargo, el cristianismo, como lo entendemos hoy, es la interpretación que dos griegos, como Saulo de Tarso y Lucas, San Pablo y San Lucas, que dos griegos hacen de esta tradición hebrea. Bueno, además Saulo, que las dos cosas, judío y griego. Entonces, es como dos griegos, uno de ellos las dos cosas, parte teológica, toda la teología cristiana, toda la teología de este Dios hebreo, está desarrollada con base en los filósofos griegos, particularmente Platón, desde que surge la Iglesia Católica en 325 hasta el siglo XIII, la teología cristiana está basada en interpretar a Platón. A partir del siglo XIII, y esta es la gran aportación de Tomás de Aquino, es empezar a usar a Aristóteles, sin dejar a Platón, pero incorporando a Aristóteles para hacer la construcción de la teología cristiana, con lo cual al final la teología cristiana tiene estos dos grandes pilares griegos, que son Platón y Aristóteles, que son las diferentes formas de explicar con filosofía la tradición hebrea. Entonces, por eso al final pues, había que llegar a esto. Y hay una tercera raíz, que es justo la que les voy a contar la semana que entra, que es el hermetismo egipcio. Es la raíz, es decir, la parte hebrea y la parte griega, ningún cura católico se los va a negar. La parte hermética egipcia, por supuesto que sí. Porque en general hoy en día pues ya no se conoce que el misticismo cristiano de los primeros siglos pues está basado en la parte hebrea, en la parte griega, pero que trae todo el componente del hermetismo griego. Entonces, la semana que entra les platico dos cosas. El hermetismo, los 7 principios herméticos de Hermes Trismegisto, y la filosofía estoica, que es la otra partecita. Empiezo por lo estoico. La parte estoica, de manera muy simple, la vamos a ver, que es la otra gran raíz griega que va a estar aquí presente, y los principios herméticos de Egipto, porque están muy presentes en los primeros siglos de la era cristiana. Les voy a abrir sus micrófonos, ya están abiertos. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, todo bien. Perfecto. Oye, las 7 leyes universales, ¿Qué pasó? lo de Hermes Trismegisto es también lo de las 7 leyes universales. Esas, las famosas 7 leyes universales son eso, los principios herméticos de Hermes Trismegisto. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, pues las vemos a detallito la semana que entra. ¿Sale? Perfecto. Una pregunta. ¿Claro? Yo tuve mucha interferencia, como que se me congelaba mucho el audio. ¿Será problema mío o si les pasó a las demás? A mí también, a nosotros nos pasó igual. Sí, Ácatelas. un poco, sí. A mí no me Un pasó. poco excelente. Pues sí, es que A mí Internet, también un poco. yo siempre digo que ninguna compañía de Internet estaba preparada para que todo el mundo usara Internet todo el tiempo, ¿no? Al mismo tiempo. A Así ver es. cómo quedó la grabación que tiene Cintia. Yo sentí que fue solo al final, los últimos 10 minutitos. Mira, lo más importante es cómo lo haya visto y escuchado Cintia, porque ella es la que está grabando y todo lo que estuvo en su computadora es lo que está grabado. Entonces, Sí, pues bueno. todo estuvo súper. El final un poquito de interferencia, nada más los últimos 10 minutitos o 5, o 7 minutitos. Bueno, entonces quiere decir que en la grabación pues va a estar mucho mejor entonces, ¿no? Sí, está bien. Entonces ahí queda a su disposición. Pues muchísimas gracias.
A ti. Gracias. Súper, bonito. súper. Como Chao, siempre. gracias. Nos vemos. Bye. 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 Bye.